el vídeo sobre el marco histórico del siglo XIX, o sea, el marco histórico del realismo, vimos que la última parte de ese siglo estuvo llena de acontecimientos históricos muy relevantes, como el destronamiento de la reina Isabel II en 1868, un primer intento de república y luego la restauración borbónica con Alfonso XII. Vamos a ver ahora la última parte de este siglo y la primera parte del siglo XX, del siglo siguiente. Bueno, en 1885 el rey decide pactar con las fuerzas políticas una alternancia entre los poderes, y esto toma el nombre de Pacto del Pardo. Ya hemos hablado del concepto que están haciendo de las dos Españas, progresistas y conservadores, que nunca se ponen de acuerdo y que crean una gran inestabilidad en todo el país. Cuando los unos gobiernan se quejan los otros y al revés. Bueno, este pacto sirve para equilibrar las dos principales fuerzas políticas y sociales para dar más estabilidad. Otra fecha importantísima de este siglo es 1898, es la fecha más importante, le da el título a este vídeo también. Entonces, en 1898 ocurre el famoso desastre. ¿Qué es el desastre del 98? Ya vimos en los vídeos anteriores que poco a poco a lo largo de este siglo España ha perdido casi todas sus colonias de ultramar, aprovechando de la debilidad política que España ha tenido en este siglo. Le quedan solo 3 territorios de ultramar, o sea, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Bueno, los 3 territorios se independizan en este año, en 1898. Especialmente importante es Cuba, que se independiza después de una larga guerra contra Estados Unidos, podemos decir, porque Estados Unidos ayudó a Cuba a independizarse intentando establecer una influencia sobre todo el continente americano. Entonces, España, que había invertido mucho dinero y mucha fuerza en esta guerra, la pierde. Bueno, ¿por qué desastre? Porque esos 3 territorios que, bueno, eran pequeños y no especialmente ricos como los territorios que había perdido a lo largo del siglo, sin embargo tenían un importante valor simbólico. Entonces, ahora España pierde las últimas colonias y ya no queda nada de este gran imperio tan glorioso. Recordad el famoso imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? Del siglo XVI, que poco a poco ha ido perdiendo trozos y ahora España se encuentra más pobre y más aislada en la periferia de Europa. Fue un verdadero shock para los intelectuales de la época, que sin embargo fue dio también un buen impulso al arte y a la literatura, como veremos. Otra fecha importante, en 1902 sube al trono Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII, cuando alcanza la mayoría de edad. Y bueno, pero sigue habiendo muchos problemas en España. En 1909 tenemos la famosa Semana Trágica de Barcelona. Entonces hay mucho descontento en Barcelona a causa de conflictos sociales y también ideológicos que evidentemente aumentan a raíz del desastre del 98 y también de varias campañas militares en Marruecos. España, que ha perdido sus colonias de ultramar, intenta imponer con fuerza su dominio en su protectorado de Marruecos, en una guerra que fue muy cara y donde murieron muchas personas, y esto aumentó las tensiones. Durante una semana Barcelona fue tomada por los rebeldes, donde se mezclaban varias ideologías. Entonces algunos eran catalanistas, otros eran anticlericales, otros estaban en contra del gobierno, se quemaron iglesias, bueno, varios tipos de protestas se unieron en esta semana
que pasó a la historia como Semana Trágica. Sabemos que de 1914 a 1918 en Europa está la Primera Guerra Mundial, que sin embargo España no, de la que sin embargo España no forma parte. España no entra en la Primera Guerra Mundial porque no tiene la fuerza para entrar, ¿no? Es un país que se encuentra en una situación muy frágil. Hay partes de la sociedad española que quieren que España entre, sin embargo al final España decide permanecer neutral. Y la última fecha importante, en 1923, empieza una dictadura, la dictadura militar del general Primo de Rivera. Es el mismo año en el que en Italia se está desarrollando el fascismo, entonces es una dictadura de ideales parecidos, una dictadura en este caso militar. Vamos a hablar ahora del marco social de la España de esta parte de la historia. Bueno, seguimos un poco los mismos temas que ya vimos en el siglo anterior, o sea, se desarrolla el proceso de industrialización en España un poco más tarde que en otros países europeos, pero se desarrolla y se desarrolla bastante. Lo que pasa es que se desarrolla especialmente en algunas zonas, especialmente Cataluña y País Vasco, mientras que otras zonas, como por ejemplo el sur de España, permanecen rurales. Entonces, una gran diferencia en el interior del país. Luego, las migraciones del campo a las ciudades se convierten en el lugar central de la vida del nuevo siglo y tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Las personas no encuentran un sitio digno donde estar, donde vivir. Entonces, una gran revolución en la vida ciudadana y en cambio una despoblación de los campos que se quedan cada vez más vacíos. Pero migraciones también hacia las antiguas colonias americanas. Entonces, mientras en España la situación política y económica no era muy buena, en otros países de Hispanoamérica, Argentina, Venezuela, muchísimos migrantes iban para buscar suerte y trabajo. Entonces, cada vez menos población. Sigue el desarrollo de la burguesía, que se impone como clase dominante también a nivel cultural y político, y no solo la gran burguesía, sino que se desarrolla también una burguesía más pequeña, sin embargo muy productiva. Y la burguesía se encuentra en las ciudades, pero también en las ciudades, como hemos dicho, están los obreros, la clase obrera que se desarrolla, que está creciendo y que está insatisfecha porque trabaja en condiciones muchas veces muy humildes, sin horarios de trabajos aceptables, vive en viviendas no dignas y entonces se desarrollan todo lo del que ya hemos hablado, o sea, las huelgas, los sindicatos, las protestas, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene lugar en las ciudades donde los conflictos entre burguesía y clase obrera estallan muchas veces. Entonces, muchas veces la burguesía decide refugiarse, entre comillas, un poco a las afueras de las ciudades para buscar una vida un poco más tranquila y más seguridad, sobre todo en las ciudades más conflictivas, donde hay muchos conflictos sociales. Bueno, en este contexto político, económico y social se desarrollan no un solo movimiento literario, sino dos, paralelamente. Bueno, eso depende un poco de la perspectiva de los críticos literarios, porque según algunos son dos caras de la misma moneda, un mismo movimiento, o sea, la generación de fin de siglo, que nace de este malestar, pero que luego se desarrolla de forma diferentes, con dos tipos de expresiones diferentes. Según otros, en cambio, son dos movimientos totalmente distintos.
Vamos a verlos brevemente, luego haremos vídeos sobre ellos más en detalle. El modernismo que tiene una intención, podemos decir, de fuga. Entonces, como la realidad es tan difícil, los artistas del modernismo deciden huir de ella y no describir la realidad, sino crearse mundos maravillosos. Una tendencia esteticista, o sea, simplemente pensar, refugiarse en la belleza, en el arte por el arte, que no tiene otro fin, no tiene un fin social, no tiene un fin político, simplemente la belleza que nos rodea nos puede ayudar a sentirnos mejor. Y es el primer movimiento que estudiamos que no nace en España, sino en América, gracias a un autor que estudiaremos que es Rubén Darío, que nace en Nicaragua y que luego viaja a España llevando consigo este movimiento que influenciará a muchos autores españoles también. Luego, la segunda tendencia de este periodo es la generación del 98, que en cambio es un movimiento profundamente español, porque nace de este desastre, el 98, que como hemos dicho afecta mucho a las conciencias de los intelectuales y de los españoles de la época. Es totalmente lo contrario, porque los españoles se interrogan sobre qué es lo que ha ido mal para que España haya podido llegar a este punto. Entonces se comprometen socialmente y políticamente, quieren investigar las causas de esta pérdida de prestigio de su país, de algunos males del país como la corrupción, por ejemplo, pero ellos creen mucho en el buen potencial que tiene España porque lo ha demostrado muchas veces en el pasado, entonces quieren regenerarlo para que vuelva a ser grande. ¿Vale? Entonces, dos tendencias paralelas cronológicamente, pero muy diferentes en su objetivo y en sus temas. Las veremos a continuación. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto.